Amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Si hay una voz consuetudinaria, acostumbrada, anhelada y querida en la Z101, es la del invitado central la noche de esta noche, porque conduce dos capítulos importantes de, no una, sino esta, que es la emisora de República Dominicana, la Z101, el gobierno de la madrugada y la receta médica de la Z. Sin embargo, él viene hoy en un rol poco conocido por algunos, pero muy disfrutado por otros, ya que el doctor Roberto Díaz es uno de los principales declamadores empíricos que tiene la República Dominicana. En su rol de declamador, hoy como amante de la poesía, el doctor Roberto Díaz. Hermano, pero usted comenzó metiéndome en problemas. ¿Por qué? En primer lugar, no me tires a ciertos periodistas atrás. Soy licenciado en psicología. Eso es lo primero. Pero dejaste uno de los programas más emblemáticos de la Z101. La Z con el pueblo. Exacto, hermano. Es cierto. Ese es un espacio diseñado por la alta gerencia de la Z101. Me identifico muchísimo con él por esta gran labor social que se realiza en la Z101. A mí me gusta la poesía, como bien tú has dicho. No soy este gran declamador que tú has descrito, pero disfruto. No, de verdad, disfruto mucho esa técnica literaria que para mí es la más sublime. Si no es la más sublime, una de ellas, la manera en que usted puede contar historias de amor, también contar grandes hazañas, por ejemplo, lo que es la poesía épica, ¿verdad? Que cuenta de las grandes hazañas y además de eso, de las fundaciones de naciones y todo lo demás. Ya la poesía o poemas líricos tienen que ver más con la parte que precisamente, que es una de mis carreras, las emociones del ser humano, de los individuos. Sí. A mí me llama mucho la atención y te veo con esa pasión hablar del tema de la poesía. Y solamente me pregunto, como cualquiera que te está mirando y escuchando por la Z101, pero caramba, ¿en qué momento un hombre que ha estudiado psicología clínica y demás ha encontrado el espacio para poder interesarse por cultivar este noble arte de la poesía lírica? Bueno, no solo esa parte, como tú bien dices, lírica. Eso nació antes de estudiar comunicación, de estudiar psicología, porque siempre he amado el arte. Y sobre todo hay que decir de dónde viene esta entrevista. Me pregunta si yo canto. No, yo canto en el baño y se ve el agua. Pero fíjate, igual que cualquier muchacho de pueblo, yo vengo de un hogar cristiano, donde en Villa Altagracia, un patrimonio de la República Dominicana. Vargas lo ha visualizado en el mundo entero. ¿Qué te digo? El compartir la palabra de Dios, la Biblia, además de eso, recuerda que en la Biblia hay libros que son poéticos, y cuando me hiciste la invitación, recordé unos versos escritos por el rey David, que podría ser, vamos a decir, un poema épico: que se pegue mi lengua en mi paladar si te dejo de cantar. Y por ahí se va refiriéndose a su nación de Israel. O sea, si ignoro esa parte, que me castigue Dios. Entonces, eso podría ser algo épico. Pero además de esto, en una ocasión, a los 17, 14 años, estuve participando en una actividad y escuché un poema cristiano una sola ocasión y me lo aprendí. ¿Cómo? ¿Pudieras recitarlo? Sí, claro que sí. Por favor, doctor nunca, licenciado Roberto Díaz. Nunca lo voy a olvidar, que es de Wilfrido Taveras, que inicia: busca en cada amanecer dialogar con tu conciencia. Y si adquieres inteligencia, verás, dale al cielo la razón, y entenderás qué sabios son los consejos del viejo. No por elocuencia, sino por la experiencia que regala la existencia. Porque muy tarde descubre el hombre que estaremos en la tierra de paso para elegir dónde queremos pasar la eternidad, y que antes de esto no habrá nada más. Solo te encontrarás a una chica peinándose frente al espejo. Quizás le espera aquel muchacho que cree que nunca será viejo. Irás silbando la canción que interpreta tu ilusión, porque así nos vamos, conquistando amores, rompiendo corazones. Y de paso nos vamos pensando en que siempre seremos jóvenes, orgullosos, altivos fanfarrones. Porque así nos vamos, cultivando nuestras propias rosas, pero no nos importa. Y nunca pensamos en si pisoteamos a las de los demás. Y edificamos nuestra felicidad sobre la ruina de los demás. Pero al mirar hacia atrás, seremos viejos.
Y lo que fuimos ya no lo somos. Y lo que somos no lo seremos. Pero lo que seremos será eterno, en la gloria o en el infierno. Le creamos o le ignoremos, entonces levantaremos los ojos al cielo y nos veremos cara a cara con aquel que alguna vez ignoramos cuando nos creímos jóvenes eternos. Pero al mirar hacia atrás, seremos viejos, porque así nos vamos. Pero si yo tuviera tu edad, no gastaría la vida en fumar o en tomar. A fin de cuentas, hoy descubro que en cada colilla se va gastando el estribillo de cada canción de nuestra vida. Y es ahora cuando entiendo que en cada minuto de embriaguez se pierden 60 segundos de sentidos, de validez. Pero si yo tuviera tu edad, no gastaría la vida en fumar o en tomar. Alabaría lo bello, lo natural, lo original, el canto de un pajarillo, las hojas verdes de un bosque y aquellas otras cosas que en mi juventud, caminar y correr, jamás me detuve a ver. Pero si yo tuviera tu edad, no gastaría la vida, sino que alabaría lo bello, lo natural. Pero termina ese poema diciendo, el fin de todo el discurso es este: teme a Dios, conoce a Dios y guarda sus mandamientos. Eso yo me lo aprendí cuando lo escuché. Extraordinario, hermano mío. Lo escuché. Pero espérese. Es que ese es un instructivo de vida. Sí, y con qué capacidad y profundidad y la felicidad que usted lo dice. Y tenía años que no lo recitaba. Pero eso requiere y demanda, licenciado Roberto Díaz, un nivel de concentración y de capacidad de memorización única. Bueno, ¿con eso se nace o se adiestra? Yo creo que dicen, y es cierto, la práctica hace el maestro, pero uno nace con ciertas facilidades para las cosas. Pero la sorpresa que todavía tengo fue que esto yo lo escuché una sola vez. En una sola tirada. Yo mismo me sorprendí. O sea, que cuando algo te llama la atención, o sea, te transformas, te adentras en esto, pero luego de esto, mi querido compañero, amigo Khalil Michel, me interesé muchísimo por conocer un poquito más de las poesías, y cuando tú lees y escuchas las canciones de un Miguel Hernández, hechas canciones en la voz antes de pasar a esa parte, estoy sumamente tocado, y qué bueno que compartes esa experiencia con nosotros aquí en La Z. Porque decían días pasados, en ocasión del Día Internacional del Asma, yo fui sano por la palabra y por fe, daba el testimonio en días pasados. Pero mi ejercicio de vinculación en política fue justamente cuando encontraba fascinante aquella retórica del pastor en el púlpito, el pastor evangélico, que de manera cristiana hablaba con pedazos de fe a través de sus labios del Espíritu Santo. Y veo que tú también fuiste tocado con esa parte de la poesía a través de esa formación cristiana y de esa escuela dominical. Entonces, ¡qué bueno! Eso es fantástico. Mira, la gente a veces en las aulas, tú lo has escuchado, aquí no se habla ni de religión ni de aquello. O no me hables de la Biblia. Pero yo creo que el que sabe lo que es la Biblia le interesaría. De hecho, los grandes filósofos buscan estudiar la Biblia, porque la Biblia te habla hasta de ingeniería, que siempre lo dice el ingeniero Osiris de León, y pone un ejemplo maravilloso. Te habla de política, te habla de poesía, te habla de amor, que es lo más esencial. Entonces, cuando realmente tú sabes lo que es la Biblia, tú no tendrías miedo ni de escuchar ni de hablar. Así mismo. Entonces, Roberto Díaz, licenciado Roberto Díaz, no me acostumbro a eso, doctor Roberto Díaz. Entonces, usted, a partir de ahí, querido hermano, después de esa parte cristiana, empieza a interesarse más. Me intereso tanto en la poesía como en... No soy un declamador, digo, soy un amante de la poesía, pero no, le digo, me aprendí esta y otras poesías más cristianas, bellísimas. Hay uno que tiene que ver, de hecho, con el aborto, pero bueno, ya será en otro momento. Pero además de eso... La equivocación de la aprobación del Código Penal no está de más. Decía Iván Lorenzo que Dios te apiade de los que aprobaron ese código así sin leerlo y sin darle a la mujer la oportunidad y la capacidad de decidir. Bueno, voy a tratar más adelante, ¿de acuerdo? Pero hay otra cosa que también me hizo profundizarme más. Me tocó trabajar aquí mismo en la Z101, en el espacio de las favoritas en la Z, que es un espacio cultural. Totalmente. Es un espacio que te obliga a investigar sobre los autores, en qué momento se escribió, de qué trata esta canción. Y cuando tú te encuentras con un poema como el de
Nicolás Guillén, de Cuba. De Cuba. ¿De qué callada manera? ¿De qué callada manera se me acerca usted sonriendo? Como si fuera la primavera. Y te encuentras también con lo escrito por Federico García Lorca. O sea, y te hablaba de Miguel Hernández. Por ejemplo, lo más conocido, uno de los más conocidos es Cantares. Lo hizo Joan Manuel Serrat. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Eso es de Machado. Sí, exacto. Sí, de Machado, perdona, tienes razón. Entonces, esa parte te apasiona. Ahora, tú te preguntas cómo la gente puede vivir sin filosofía, sin poesía. Ese es un punto interesante porque en este mundo, Roberto Díaz, de la posverdad, en donde la gente no se interesa por las bellas artes, decía mi profesor de arquitectura, Gamal Michelin, que le preocupaba lo que había sido la deformación de lo estético en esta parte de la vida. Y en efecto, fíjese que cuando usted oye que antes un Nino Bravo, Helio Roca, un José Luis Rodríguez, sin embargo, hoy usted oye una gente rebuznando tal cosa. Pero el mismo, y eso es lo bonito. Pero más para acá el mismo Camilo VI. O sea, cuando tú escuchas las letras de Manuel Alejandro. No. De un Rafael Calderón, Rafael Pérez Botija. Mexicano y dominicano. Sí. Y para mí, por ejemplo, la canción escrita en 1951 para la película del mismo nombre de Charles Chaplin, Candilejas. Eso es un poema. Eso es una cosa espectacular. Eso es un poema. Pero dentro de la poesía hay diferentes vertientes, como usted mismo, querido hermano, lo ha establecido. La épica, que los trovadores la hacían, como las redes sociales de entonces, ¿no? La romántica, también la cristiana. ¿Con cuál te identificas más? Yo me voy más por lo lírico. Y cuando tú mencionas la cristiana, me voy mucho por las cristianas porque tienen mucho de humanidad. Y recuerda que esto de las poesías, no hay un año exclusivo donde haya iniciado, pero recuerda que se veía, de hecho, se utilizaban para las liturgias, para brindar loor a los dioses. Así es. O sea, regáleme una de su preferencia. Otra más de mi preferencia. Te he visto pasar tantas veces, te he visto llorar tristemente. Tu alma va de casa y con las manos vacías, y dices que jamás en nadie más confiaría. Sé que te vas, sé que te irás perdido entre la gente y ocultando tu tristeza vas fingiendo una sonrisa y sientes que mueres deprisa. Esa es una poesía también cristiana que nos invita precisamente a presentarnos ante Dios tal como somos. Hermosura. Y hay otra que es del hombre macho, por siempre. ¿Cómo es esto? A ver. Piensa aventurero, andase aquí para allá. Aventurero, hipocresía de una modelo que va dejando sus besos por cada esquina, pero la mía es un esclavo que mi espíritu domina. Bárbaro. O sea, esas son parte de las estrofas, pero hay una estrofa de Becker, creo que es, que dice: los suspiros son del aire y van al aire, las lágrimas son agua y van al mar. El amor cuando muere. Dime mujer, si sabes tú a dónde va. usted es tremendo también. Pero es bellísimo. Es precioso. Sí. Hay también esta parte que tal vez pudiéramos analizarla, de las poesías que no son necesariamente cristianas, pero que sí son reflexivas. Para mí, la más universal, que incluso se grabó, fue Desiderata. Sí. Excelente, no. ¿Qué opinión tiene el doctor Roberto Díaz al respecto? Creo que ahí hay un pensamiento muy profundo. Cuando usted escucha las estrofas de ese poema, se escudriña a sí mismo. Y ahí uno ve la capacidad con la que un ser humano puede profundizarse en la vida de otro. Así es. Porque toca, y es algo muy humanista. Hay también, y eso quisiera que usted me lo analice, porque por lo general cuando se piensa en poesía, se piensa en una estructura rítmica de palabras que son necesariamente consonantes y que pueden rimar, ¿verdad? Ajá. Sin embargo, hay un nivel de poesía, sobre todo la nueva trova que viene de la parte latinoamericana, que nada tiene que ver con eso. Pero ahí la poesía es hablada. Ahí es donde entra la poesía o los versos libres y versos sueltos. Creo que es la idea.
que no hay una de ellas no se sujeta a ninguna regla. Nada. Y ¿Qué eso, opinión tiene usted al eso respecto? creo que es válido porque la gente a veces siempre quiere buscar cuál es el significado de poesía, cómo describir poesía, señores. Y no hay una definición, vamos a decir, estándar de lo que es la poesía. Yo creo que recuerda, yo te estoy hablando de mi amor por la poesía. Claro, No es que yo sea un No, literato ni nada por el estilo. Lo que más me gusta de esto es la disciplina de un hombre que es extremadamente exitoso en la comunicación y en su profesión como licenciado en psicología clínica, pero que también cultiva lo que es esta parte de la humanidad, el humanismo, Siempre, en la poesía. siempre hay tiempo para disfrutar de un buen arte. Créame que no son muchos los que lo hacen. De hecho, con usted estamos inaugurando hoy este ciclo en donde profesionales reputados en diferentes disciplinas tienen esta sensibilidad y pueden hacer otro tipo de cosas. Pero sabes que muchos profesionales de diversas ramas que disfrutan del buen arte, a veces nos tornamos, me voy a incluir, un poco tímido de manifestar esa área de nuestra vida. No hay que hacerlo. Conozco a médicos que han compuesto canciones. Óigame Sí, eso. sí, conozco. Pero, por ejemplo, uno de los principales arreglistas de República Dominicana, el doctor Bertico Sosa, era médico. Para que tú veas. Pianista, Sí, maravilloso. sí. Me decía en una oportunidad Miguel Vargas que cuando él estudiaba en la Universidad de Mayagüez en Puerto Rico, allí se daban cita grupos de estudiantes entre los que habían dominicanos y puertorriqueños. Y cuando se juntaban 8, que eran 4 y 4, si había un dominicano que tocaba güira era mucho. Los Sí. 4 puertorriqueños, el que no tocaba piano declamaba, el que no cantaba, tenían un alto desarrollo en el nivel cultural. Y creo que así solamente se construye el crecimiento humano de los pueblos. Sí, Deme claro. otra poesía que a usted le guste y le llene. Bueno, ¿cuál de ellas te podría decir? Ya hablé de Federico García Lorca, te dije que se musicalizó en la voz de Ana Belén, iré a Santiago, que es una poesía bellísima. Ya te hablé también de lo que hace Pablo Milanés con el poema de Guillén, de Nicolás Guillén, Claro, y todas esas lo cosas. musicalizó. Lo musicalizó. Volviendo a la parte cristiana, hay mucho que podríamos nosotros compartir, pero yo quiero dejarlo hasta ahí. El repertorio de poemas que pude ver y aprender, tanto de Jesús Villanueva, Wilfrido Taveras, que Wilfrido Taveras de hecho tiene un estilo de desiderata, más que todo, porque él tiene una que dice, bueno, ahí fue como una respuesta a Ricardo Arjona, dices que ayer Jesús afinó tu guitarra y agudizó tus sentidos. Me cuesta creer que alguien se pueda encontrar con Jesús y seguir siendo el mismo. Hoy Jesús afinó primero mi vida y dio luz a mis sentidos. Cuando escribiste que Jesús es verbo, no sustantivo, comprendí que es sinónimo a decir que no afinaría una guitarra dejando tu vida vacía, porque al pasar Jesús transformó la mía. Dios mío, bravo, bravo, bravo. Pero esa me la voy a aprender. Eso está hermoso. Es bellísimo, es bellísimo. Bellísimo. Hay Wow. una estrofa que dice, ¿qué sabe Judas de Dios y sus leyes? Deja a Pedro diezmar. Y de seguro que Jesús sí entiende por qué en cada culto me regocijo y aplaudo, que va más allá de ver tu figura siendo autor o cantante. Wow, extraordinario. Habían en oportunidades escritores como por ejemplo Julio Cortázar que grababan producciones discográficas sencillamente leyendo o hablando sus versos. Sí, Hay sí. uno que es de mis favoritos. Yo recuerdo que de madrugada, escuchando para los que son más mayorcitos, lo que era La Novia del Pueblo, Radio Popular, con el príncipe Fabio, claro, Cabral, 100 canciones y 1.000.000 de recuerdos, pero, que oye, colocaba de manera consuetudinaria, es decir, rutinaria, nada más y nada menos que a Juan Gibre, sí, calle sí, de la sí. Veracruz, calle que fuiste mi calle, aunque nunca vuelva a verte, ¿quién podrá nunca olvidar? Pero usted, pero usted me deja chiquito a mí. Imposible, hermano mío. Usted me deja pequeño. Mira, hay un poema que también se musicalizó, que fue Las Nanas de la Cebolla. ¿Sí? Por cierto, fue el mismo Joan Manuel Serrat que la musicalizó, pero eso también es un poema. Realmente no me lo sé, pero sí fue una canción que a mí me tocó. Te invito a escucharla. Lo haré. La Nana de la Cebolla. Pero eso es
poema social. Hay algo interesante ahí también que son las motivaciones de la poesía. Y si tú piensas para cerrar, mi querido hermano Roberto Díaz, que en este tiempo tiene espacio en el mundo del dembow, de la cibernáutica, de lo que es la velocidad de un clic de distancia, ¿tiene espacio la poesía? Muy buena pregunta. Creo que hoy más que nunca. ¿Por qué razón? Se forman grupos a través precisamente de esas plataformas de personas con gustos afines, como lo es la poesía. Y por ahí andan unos chicos de diferentes países compartiendo hermosos versos de grandes poetas, hermosas poesías y compartiendo sus ideas. Hoy más que nunca. La gente se une porque el ser humano es un ser social. Siempre va a buscar grupos afines. Ahora tengo que decirte algo. Dígalo. Esto de los amantes de esta sublime, de este sublime estilo de literatura no son muchos. Esa es la realidad. O sea, no es viralizable. No es viralizable. No es viralizable, pero uno disfruta. Es la verdad. Claro que sí. Hermano querido, gracias por haber participado. Un grato placer reto que me has puesto. Le voy a regalar una poesía y con esto al terminar nos vamos, Francis, que me enseñara mi papá muy temprano. Ajá. Se la declamaba a una tía mía, tía Gladys de la Cruz, Michelle, bueno, que le encantaba. Y era una poesía corta y decía de esta manera. Antes de esa poesía corta, recuerda que están los sonetos, ¿verdad? Sí, claro, claro. Entonces, sí, que podríamos nosotros decir que es un estilo breve de poesía. Exactamente. Sí. Viene de esta manera. Y decía, o dice don Polibio Michel, con 93 para 94 años. Una sola lágrima derramó Ruperta. Una sola lágrima derramó Ruperta. Una sola lágrima derramó Ruperta. Y derramó una sola porque la condenada era tuerta. ¡Chao, Francis!